realmente un tema que quiero que resulte como un reto. No quiero que nadie con este tema se sienta acusado, sino más bien alentado para seguir cumpliendo la gran comisión. Hermanos, hay diferentes luchas que un pastor o un predicador experimenta dependiendo del auditorio, de aquellos que están delante de él. En ocasiones, recuerdo una lectura de Robert Murray McCheyne, que él tenía en su diario una nota que decía, Señor, perdóname, porque muchas veces incluso cuando digo que quiero llevar las personas a Cristo, en mi corazón hay engaño y las quiero llevar a verme a mí. Hay en ocasiones luchas por sentimientos de hipocresía, hay luchas con orgullo, hay diferentes luchas. Y seguramente todas estas están en mi corazón esta mañana, pero hay una que particularmente por el auditorio que está delante de mí, descubrí una lucha nueva. Y es, mis hermanos, muchos de ustedes me superan en edad, sabiduría, experiencia, piedad, teología y muchas cosas. Muchos de ustedes tienen más en el ministerio que quizá yo en años, aunque me veo viejo. Y hermanos, esta ha sido mi oración estos días porque he tenido temor de pararme aquí, de que pueda hacer esto con verdadera humildad, simplemente intentando traer una palabra que el Señor me ha dado en el corazón, que ha estado obrando en mi corazón por un tiempo, traérselas a ustedes por si el Señor quiera usarlas para el beneficio de la reforma en Latinoamérica y particularmente en nuestro precioso país. Habiendo dicho eso, todo eso es introducción, no cuenta los 50 minutos. De todos modos, el pastor Francisco se tardó 1:20, así que yo tengo media hora más. Antes de que empiecen a contar los 50 minutos, voy a hacer un pequeño examen, por eso les dieron unas hojitas. Esas hojitas, hermanos, vamos a enumerar, porque voy a hacer 12 preguntas que son muy fáciles de responder. Simplemente tienen que poner sí o no, sí o no. Quiero aclarar, no hay truco en las preguntas, no hay trampa. No pongan el nombre. De hecho, si quieren que no les copie el de al lado o que no vea su error, háganlo en oculto. Pero nos ayudaría mucho, me ayudaría mucho de hecho, si las pueden contestar e incluso si al final nos las pueden entregar y dejar en algún lugar aquí al frente o algo, sería muy útil hacerlo. Si no quieren, rómpanla después, ¿ok? Solo es sí o no, no hay truco, no son engañosas, es todo es honestas las preguntas. 1. Dios es soberano y como Dios soberano, Él ejerce dominio sobre sí mismo. ¿Sí o no? Dios es soberano y como Dios soberano, Él ejerce dominio sobre sí mismo. O sea, nada está fuera de su control, ni Él mismo está fuera de su control. ¿Sí o no? 2. Nada causa a Dios. Solo Dios es su propia causa. Nada causa a Dios. Solo Dios es su propia causa. ¿Sí o no?
3. Dios podría cambiar si quisiera, porque Él es todopoderoso, pero no cambia solo porque no quiere. Dios podría cambiar si quisiera, porque Él es todopoderoso. ¿Sí o no? Dios puede ser mejor de lo que es, pero nunca peor de lo que es. Dios puede ser mejor de lo que es, pero nunca, pero no peor. 5. Solo son 12. Dios no tiene pasiones pecaminosas. Él solo sufre o experimenta emociones santas. Dios no tiene pasiones pecaminosas, solo experimenta emociones santas, ¿sí o no? El monoteísmo cristiano enseña que Dios se revela progresivamente como Padre, después como Hijo y después como Espíritu Santo. El monoteísmo trinitario cristiano enseña que Dios se revela progresivamente como Padre, después como Hijo y después como Espíritu Santo, ¿sí o no? Dios es trino. Por lo tanto, en la encarnación, la Trinidad se encarnó, ¿sí o no? Dios es trino. Por lo tanto, en la encarnación, la Trinidad se encarnó. 8, ya vamos más de la mitad. Échele ganas. En Dios hay 3 personas y por lo tanto 3 voluntades. En Dios hay 3 personas y por lo tanto 3 voluntades. El Padre y el Hijo son iguales en esencia. La única diferencia entre ellos es que el Hijo se somete eternamente al Padre. La única diferencia entre el Padre y el Hijo es que el Hijo se somete eternamente al Padre, ¿sí o no? Esa es la 9. 10. En la encarnación, el Logos, el Verbo, suspendió o puso en pausa algunos atributos divinos para poder ser hombre. Como dice Filipenses, se despojó a sí mismo. O sea, suspendió o puso en pausa algunos atributos divinos, ¿sí o no? 11. Dios adquirió ciertas perfecciones que no tenía antes de que la creación existiera. Y adquirió estas nuevas perfecciones a fin de poder ser un Dios relacional, un Dios que se relaciona con su creación, ¿sí o no? Cristo, 12, última, es una sola persona. Él no es 2 personas, es una sola persona. Por lo tanto, Él tiene una sola voluntad y no 2. ¿Quieren resultados ahora o al final? Ahora, si alguien tiene un sí de las preguntas 1 al 5, tienen un error grave en la doctrina clásica de Dios. Si alguien tiene un sí de la pregunta 6 al 9, tienen un grave error trinitario que contradice el credo niceno y la tradición que procede de él. Si ustedes tienen un sí de la pregunta 10 a la 12, ustedes tienen un error cristológico que contradice el cuarto, quinto y sexto concilio ecuménico. Todas eran no. Si tiene alguien un sí, tiene una mal. Si tienen 12 sí, tienen mal. Abramos nuestras Biblias. Ahora sí puede comenzar a correr el tiempo.
Abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 6. Y quiero leer este texto antes de hacer una oración. En el año que murió el rey Usías. Esta es la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, así que hay unos pequeños cambios. Ustedes síganme con sus vistas en sus versiones. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Oremos al Señor. Padre, Señor, tú conoces mi corazón, Señor, lo malo que éste puede ser y lo pecaminoso que éste puede ser. Señor, a ti no te puedo ocultar nada, ni puedo convencerte de nada con mis palabras. Solo te pido, Señor, que a pesar de quién soy y de lo malo que suele ser el corazón, tú uses esta palabra para el beneficio de tu pueblo. Señor, usa este sencillo estudio, Señor, para que tu iglesia en México pueda proclamar con todo poder la gloria de tu nombre, que es santo, santo, santo. Y toda la tierra reconozca que eres glorioso, Señor. Por la faz de Jesucristo pedimos esto. Amén. Es mi lección en esta mañana hablar sobre la importancia del teísmo clásico. Mi propósito es alto y espero que el Señor me ayude. Es alto porque tengo un deber de convencerlos que mis hermanos, pastores, líderes, hombres dotados, si descuidamos el teísmo clásico, no solo los bautistas reformados desaparecerán de aquí a unos años. Si descuidamos el teísmo clásico, hermanos, no solo los reformados desaparecerán de aquí a unos años. El mismo calvinismo desaparecerá. El mismo protestantismo desaparecerá. Hermanos, el mismo cristianismo desaparecerá. Sin teísmo clásico, no hay cristianismo, no hay protestantismo, no hay calvinismo, no hay reformados, no hay bautistas reformados. Sé que mi argumento suena un poco exagerado, pero permítanme intentar elaborarlo. ¿Qué es el teísmo clásico? Empecemos por ahí. Mis hermanos, en términos sencillos, el teísmo clásico no es otra cosa sino la doctrina de Dios. Teísmo, teos, Dios, clásico. Ahora, ¿qué es eso de clásico?
Bueno, cuando hablamos de la doctrina de Dios, la pregunta que nos hacemos es, ¿y cuál doctrina de Dios? Ok, el teísmo clásico es acerca de la doctrina de Dios, pero ¿cuál de todas las doctrinas de Dios? ¿Saben? En el siglo XVII, del siglo XVII para atrás, esa pregunta no hubiese hecho mucho sentido a los que las escuchaban. Porque para el cristianismo solo había dos doctrinas de Dios, por así decirlo. La de los herejes y la de la iglesia. Pero en nuestros días tenemos que hablar de cuál doctrina de Dios, porque hay algunos que proponen que de hecho el cristianismo tiene varias opciones de confesar la doctrina de Dios. No solo hay una rígida y firme, sino hay varias opciones. Así que es necesario esta pregunta. ¿Cuál doctrina de Dios? Bueno, por teísmo clásico, entonces, estamos diciendo, o estoy diciendo, que necesitamos recuperar un tipo de doctrina de Dios en particular. No cualquiera, sino un tipo. De las que se ofrecen, es el teísmo clásico que debemos recuperar. ¿Cuáles son las características de este teísmo clásico? Bueno, una característica es que esta es la doctrina de Dios confesada desde el principio de la iglesia hasta los años 1700 por la cristiandad de forma general. De hecho, clásico en ocasiones sirve justamente para transmitir eso. Es la doctrina de Dios confesada por la iglesia, o si queremos usar el título de un libro famoso, la doctrina de la iglesia confesada por la gran tradición. Es la doctrina que se predica en las Escrituras, que Atanasio confesó, que los dos Gregorios y Basilio, los famosos capadocios, confesaron, que Juan de Damasco, que el Aquinate, que Calvino, que Turretin y que nuestra confesión poseen. Esa es la doctrina de Dios que debemos recuperar. La doctrina que fue confesada por la iglesia a través de los años. Uno de los distintivos particulares de esta doctrina de Dios es que enfatiza que aunque Dios es sumamente cercano, aunque Dios se ha acercado a su pueblo, ha hecho una creación, incluso se ha encarnado. ¿Cuán más cercano puede estar Dios que en la carne con nosotros? Como dice Calcedonia, el Hijo posee dos consubstancialidades. Cristo posee dos consubstancialidades. Consubstancial con el Padre en cuanto a la deidad y consubstancial con nosotros en cuanto a la humanidad, exceptuando pecado. Pero incluso en ese acercamiento tan íntimo, Dios no ha dejado de ser el santo, santo, santo. Dios no ha dejado de ser aquel que es alto y sublime, aquel que trasciende los cielos de los cielos, los cuales estos no le pueden contener. El teísmo clásico que fue confesado por la iglesia a través de los años no es uno que hace a Dios más amigable y más comprensible para la mente con el fin de hacerlo un poco más relacional con nosotros. Hoy en día, hermanos, hoy en día está una tradición proponiendo que no debemos enfatizar tanto aquellos atributos de Dios que lo hacen ver tan distante y frío, sino que debemos enfatizar aquellos atributos y corregir los que lo hacen ver frío para hacerlo sentir más cercano. Esto no es algo extraño. Ya un teólogo alemán llamado Jürgen Moltmann, en el tiempo de la guerra en Alemania,
Él trató de consolar al pueblo diciendo esto. ¿Están sufriendo? No se preocupen. Dios sufre con ustedes. Ese no es el Dios que yo necesito. Porque si ese Dios es grandísimo en ser, ¿quién lo podrá consolar? Y si no hay quien lo consuele, ¿cómo podrá consolar el desconsolado a nosotros los afligidos? Ese no es el Dios que se necesita. Pero a la luz de ese mismo clamor, se ha empezado a corregir la doctrina. El teísmo clásico que yo les llamo y esta mañana que debemos recuperar es aquel que ha confesado la iglesia por los años, que al hablar de la cercanía de Dios, la inmanencia de Dios, como se suele decir, Él no ha dejado de ser grande y sublime y diferente. Él es otro. Él no es como nosotros. Dice James Dolzal, el teísmo clásico se caracteriza por un fuerte apego a la doctrina de la divina aceidad, inmutabilidad, impasibilidad, simplicidad, eternidad y unidad sustancial de las personas. Ahora, tú dices, hermano, ¿y quién invitó a este? ¿Qué nos está hablando de teísmo clásico y esa palabra difícil de simplicidad y aceidad? De hecho, por eso preferí dar esta lección en la mañana para hablar a los pastores. En la tarde tendremos algo más devocional de mi parte, pero ahora quería hablar a los pastores de esta manera. Y entonces alguien puede decir, bueno, ¿y a este qué mosco le picó? Hermanos, ¿quieren saber qué es el teísmo clásico? Si ustedes se suscriben a la Confesión Bautista de Londres de 1689, ustedes son teístas clásicos sin saberlo, porque la Confesión de Londres, capítulo 2, párrafo primero, segundo y tercero, no es otra cosa que el teísmo clásico. De hecho, en la doctrina de la Trinidad de la Confesión, párrafo 2, capítulo 2, párrafo 3, nuestra confesión es incluso más robusta en su lenguaje, en la apropiación del teísmo clásico. Cuando describe, yo no les estoy hablando de algo que no conocen, sino de su confesión. Cuando describe que la diferencia entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, al no ser de esencia, solo es por las propiedades particulares de cada una de las personas. Mucho más robusta en su confesionalidad del teísmo clásico. Esto es el teísmo clásico. ¿Quieres un resumen del teísmo clásico? Lee la Confesión, capítulo 2, párrafo 1, 2 y 3. Pero hermanos, este está bajo ataque. La doctrina de Dios que he expuesto, el teísmo clásico, está pereciendo y está bajo ataque en nuestros días. ¿Pereciendo, dices? ¿En qué sentido está pereciendo? Hermanos, el teísmo clásico, la doctrina clásica de Dios que ha sido confesada por la iglesia, está siendo olvidada en nuestros días. Y no hablo solo de los miembros, sino de las iglesias, sino por los mismos pastores. Y para muchos quizá algún lenguaje que se ha expuesto parece totalmente extraño. Eso es evidencia de que sí está pereciendo. Se ve ahora, como dice el himno nacional, como un extraño enemigo, el teísmo clásico. Y es cada vez menos confesada. ¿Quieres una evidencia de esto? Voltea a ver tu tarjetita. ¿Cuántos sí hay? Pero no solo está pasivamente pereciendo, sino que está siendo activamente atacada. Alguien dirá, sí, hermano, eso siempre va a pasar. Los liberales siempre nos van a estar atacando. Allá nos dijiste de Jürgen Moltmann, ese teólogo alemán, de qué puede salir bueno de Alemania después de Lutero, dirá alguno. Y sus herejías, claro, queridos hermanos.
La doctrina no solo está siendo atacada por los liberales, a esos siempre los tendremos, pero está siendo atacada desde dentro del cristianismo en general, pero no solo del cristianismo. Sí, hermano, esas pentecostales y así pueden estar diciendo algo, no solo del cristianismo en general, del cristianismo que se confiesa calvinista, del calvinismo o de la doctrina tradición que se confiesa reformada. Hermanos, la doctrina clásica de Dios, déjenme ser claro, está siendo atacada incluso por aquellos que dicen ser bautistas reformados. ¿Quieren una evidencia, algunas evidencias de esto? No voy a mencionar teólogos liberales aquí, y quiero aclarar algo. Yo sé que uno se gana enemigos cuando nombra nombres. Nombraré los que creo que son importantes nombrar. Si quieres más nombres, te paso la lista completa. Pero hermanos, esto se debe hacer. Esto no quiere decir que no consideramos que estos son lindos hermanos que han servido, que son una bendición para la iglesia en muchas áreas y demás. De hecho, el primero que voy a mencionar fue fundamental en mi formación teológica hace algunos años atrás. Así que los respeto, creo que son cristianos, los leería para otras cosas, pero quiero que vean, hermanos, que el extraño enemigo no está solo fuera, está dentro, y no es el teísmo clásico, sino aquellos que lo están abandonando. Escuchen lo que dice Wayne Grudem en su segunda teología sistemática. Su manera de tratar la inmutabilidad y la impasibilidad es bastante problemática. Habla de Dios como cambiante y como si Dios estuviera en el tiempo. Esto dice Grudem: Dios actúa y siente emociones y actúa de forma diferente en respuesta a las diferentes situaciones. Bueno, Wayne Grudem, hermano, Wayne Grudem. ¿Qué tal John Frame? John Frame. ¿Quién es John Frame? Es uno de los teólogos más respetados en los Estados Unidos, que pertenece a un seminario que se llama RTS, Reformed Theological Seminary, uno de los más prestigiosos de Estados Unidos. Escuchen, y ha sido su volumen traducido de hecho al español. Él dice esto: el proceso histórico cambia, y como agente en la historia, Dios mismo cambia. Él quiere que el lunes ocurra algo y el martes otra cosa. Un día se siente afligido y al siguiente complacido. En mi opinión, él dice, John Frame, antropomórfico es una descripción demasiado débil para estas narraciones. Él dice, la tradición ha usado el recurso de decir que hay lenguaje metafórico antropomórfico, ¿sí? Y él dice, cuando usan eso de antropomórfico es demasiado débil. No, queremos algo que pase más en Dios. Él está realmente en el tiempo, dice Frame, cambiando como cambian los demás. Y no deberíamos decir que su existencia atemporal es inmutable. Es más real que su existencia, o que es más real que su existencia cambiante. Ambas son reales. Bueno, hermano, John Frame, sabemos que tiene cosas raras. No está del todo de acuerdo con el principio regulador. Ok, uno más. ¿Qué tal Scott Oliphant? Westminster Theological Seminary, Filadelfia, Estados Unidos. Uno de los seminarios más prestigiosos. Él propuso lo siguiente: debemos hacer teología de Dios como hacemos cristología. Cristo, para poder hacer el logos, para poder hacer ciertas cosas, tomó carne, como morir. Bueno, así Dios en la creación se añadió propiedades pactuales que ahora le permiten ser un Dios relacional con su creación. ¿Quieren nombres de bautistas reformados? Porque alguien puede decir, hermanos, todos son presbiterianos. Pues claro.
¿Qué tal James White? Bueno, hermano, es James White, siempre tiene cosas ahí raros. Bueno, ¿qué tal Bob González? Reformed Baptist Seminary. ¿Qué tal Owen Strauchan? Y hay más. Hermanos, ante esto, no podemos callar. Carl Truman dice algo que es sumamente cierto. Alguien se atreve a decir algo en contra de la doctrina de las Escrituras, algo poquito. Y nosotros como cristianos reformados y evangélicos y protestantes y calvinistas y todo lo que podemos ser, saltamos cual leones y rasgamos nuestras vestiduras y decimos: no te metas con la sola escritura, no te metas con la infalibilidad de las escrituras, no te metas con estas verdades preciosas de la escritura. Dice Truman, ahora dentro de la reforma están hablando en contra de la doctrina de Dios y nadie quiere decir nada. Nadie se quiere meter en problemas. Escuchen lo que dice Truman. Cuando alguien comienza a remendar la doctrina de las Escrituras, muchos cristianos instintivamente sienten que está haciendo algo infame. Pero cuando alguien comienza a remendar la doctrina de Dios, muchos simplemente suponen que gente muy inteligente está involucrada en el mejoramiento de la tradición. Y como hablar y decir nombres causa problemas, mejor no los tengamos. Pero se están levantando contra el teísmo clásico, que es la doctrina de las Escrituras respecto a Dios. ¿Y cuál es nuestro deber? Hablar, enseñar, predicar a la iglesia la verdad de Dios. Pero hermano, no es tan importante la doctrina de Dios. Dejemos con que tengamos una buena doctrina de sola escritura y una buena doctrina de la justificación. Hermano, con eso, ¿no se dice que la justificación es la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae? Espero que nadie piense así aquí, pero por las dudas, déjenme decir tres cosas. Uno, déjenme aclarar esa frase de Lutero. Lutero pudo decir eso porque la doctrina de Dios en su tiempo no estaba en juego como en nuestros días. O sea, el papismo y la reforma trabajaban bajo la misma plataforma de quién es Dios, porque la reforma no fue revolución, fue corrección de algunos errores, pero ellos no abandonaron, como nos enseñó el hermano Eduardo ayer, no abandonaron los credos y las confesiones del pasado, sino que las recibieron y dijeron: ustedes se están apartando de esto. Nosotros, es nuestra herencia, son nuestros credos, son nuestras confesiones. En segundo lugar, la Escritura enfatiza que la doctrina de Dios es importante. Si tú no la consideras importante, no has leído bien. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entienda y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia y derecho y justicia. Y no dice la Escritura: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es más, nuestra misma confesión testifica de esto. Saben que hay un debate, porque la confesión belga comienza con la doctrina de Dios, pero la confesión de Westminster y nuestra confesión comienza con la doctrina de las Escrituras. Y entonces algunos empezaron a decir: es que nuestra confesión considera la doctrina de las Escrituras más importante que la doctrina de Dios. Eso es un grave error. Uno tiene que comenzar por un lado. Y pedagógicamente Westminster prefirió la doctrina de Dios. Pero hermanos, entiendan esto: ni siquiera hay doctrina de Dios si no hay teísmo clásico. El Dios que habló es un Dios soberano que pudo poner exactamente lo que Él deseaba a través de usar santos hombres de Dios. Bueno, hermano, sí, es cierto, voy a esforzarme por tener una mejor doctrina, pero hermano, está siendo exagerado
con esas preguntas difíciles que nos pusiste. De hecho, ¿cuántos, esto lo he escuchado, estas objeciones las he escuchado? ¿Cuántos pastores no han hecho más de lo que tú ni siquiera podrías imaginar e incluso hubieran reprobado este examen que nos diste y Dios los ha usado y ha hecho grandes cosas con ellos? No lo dudo, no lo dudo. Y no dudo que quizá nunca alcanzaremos a hacer todo lo que ellos hicieron. Pero hermano, que Dios haya usado ciertos hombres nos da derecho para no cuidar la doctrina de Dios. De hecho, nota esto, hermano. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno ve que Dios suele usar hombres y esos hombres comienzan una obra y la obra va creciendo y entonces a través del tiempo se va perfeccionando la doctrina, la eclesiología y demás. Nadie diría eso de la eclesiología aquí. Espero. Hermano, ha habido hombres con una eclesiología pésima, con un pastor que es como, y los diáconos que son como la junta directiva, un montón de cosas. Y nadie diría, hermano, no hay que moverle, Dios los usó mucho. Y no hay que conformar nuestro ser entero y la iglesia a las escrituras. Hermanos, se decía que Lutero cortó con hacha y Melanchthon con bisturí. Suele ser que llegan hombres en medio de tiempos difíciles en donde se tienen que enfocar particularmente en algunos puntos doctrinales y después viene un proceso de purificación. Mi hermano, entiende esto. Tu confesión es el fruto de eso. Tu confesión no dijo, no, como lo dejó Lutero, no hay que moverle. Dios lo usó un montón. Tu confesión es el producto de la iglesia que reflexionó, que tuvo tiempo para reflexionar y corregir lo que sus padres reformados no habían hecho con precisión. Sí, hermanos. Lutero tuvo errores en algunos aspectos de la doctrina de Dios, inconsistencias. Calvino, en mi opinión, también tiene algunos puntos, sobre todo cuando enfatiza el concepto, cuando enfatiza exageradamente el concepto de autoteos en la segunda persona de la divinidad, no haciendo caso al recurso de la tradición patrista y medieval en cuanto a el lenguaje apropiado para ello. Hermano, de manera que Dios haya usado ciertos hombres, incluso con debilidades, no nos da razón para nosotros entonces quedarnos así cuando estamos viendo que la doctrina está siendo atacada. Hermanos, este es mi gran clamor. Y en cualquier lugar que pueda tener oportunidad de hablar esto, yo quiero hablar esto. En Latinoamérica está pasando algo precioso. Vean lo que estamos haciendo esta mañana. En Latinoamérica está pasando algo precioso. Y este es fruto de hermanos que hace 30 o 40 años o más han estado orando, siendo fieles cuando no han visto fruto. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, si nosotros no profundizamos en conocer y entender quién es nuestro Dios, yo les digo algo. En 50 años, más o menos, esto desaparecerá. No estoy exagerando, no es hipérbole, no es un recurso de retórica. Déjame demostrarte brevemente. ¿Qué pasó con el arminianismo? ¿Sabes que Arminio estudió bajo Theodor Beza en Ginebra? Bajo el mejor instituto quizá de sus días. ¿Por qué corrigió su postura del calvinismo en sus tiempos? ¿Por qué corrigió la doctrina de Dios? ¿Sabes que él aceptó la propuesta de Molina de la ciencia media, cambiando la tradición en cuanto al conocimiento de Dios para poder integrar su doctrina?
y entonces cambiar la doctrina de Dios. Hermano, este es mi pesar. No importa cuán preciosa eclesiología podamos tener de aquí a 30 años. Si no estamos estableciendo el fundamento de la doctrina de Dios, tu iglesia será una iglesia eclesiológicamente buena, arminiana. Necesitamos trabajar en esto. Si queremos ver bueno, ya no en 100 años, ¿verdad? Pero en 30 años. Si queremos dejar para la próxima generación una iglesia que persevere no 20, no 50, 100, 200 años si Cristo no viene antes. Las doctrinas de las Escrituras. ¿Sabes por qué hay teólogos que proponen que Isaías no fue escrito por un solo autor, sino 4? Y dividen todo el libro y lo quitan de Cristo y le quitan la cristología, y entonces no se puede referir a Cristo y no puede ser una predicación de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede intervenir en la voluntad de los hombres. Porque eso lo haría contrario. La doctrina de la inspiración de las Escrituras en los seminarios liberales de nuestros días comenzó con descuidar la doctrina de Dios. ¿Y qué tendremos entonces al último? Ya dejemos de que, bueno, no habrá una doctrina, una iglesia bautista reformada o no habrá una iglesia calvinista. En última instancia, el evangelio se pierde. Porque el evangelio comienza y termina con Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque Pablo predicaba a Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, el cristianismo perece porque se han olvidado de quién es Jehová de los ejércitos. Porque los pastores olvidamos quién es ese ante el cual Isaías decía: ¡ay de mí! Alguien dirá: pero hermano, eso es academia seca. Mi hermano, con todo respeto, lee mejor. Lea los antiguos y verás que las más grandes devociones de los padres, de los medievales y los reformados, vinieron con una seria comprensión y meditación de quién es Dios. ¿No me crees? Busca los tratados, 14 tratados, cerca de 700 páginas de Stephen Charnock, de los atributos de Dios, donde confiesa todo esto de simplicidad, todas esas cosas. Déjame terminar con unos consejos prácticos. Primero, hermano, ¿cómo podemos recuperar la doctrina clásica de Dios? Convéncete que este es el fundamento de tu religión, de tu vida, del evangelio, de la iglesia. Espero que esta lección haya ayudado un poco. Pero si no, medita en los salmos y ve cómo la religión del salmista está basada en quién es Dios. O medita en los profetas y ve cómo la gran exhortación de los profetas al pueblo de Israel es que se olvidó quién fue su Dios. O medita en el evangelio, donde veas que en el evangelio la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. Porque si en un lugar brilla la gloria del Trino Dios, es en el santo evangelio. En segundo lugar, sumérgete en las Escrituras y en la contemplación de estas, intentando conocer quién es Dios. 3. Ayúdate de la gran tradición para contemplar las Escrituras de una manera espiritual. Hermanos, pasa algo. Nosotros interpretamos las Escrituras como nos han enseñado, pero C.S. Lewis dijo algo importante. Muchas veces repetimos los errores de los que nos han precedido. Leemos los padres y decimos: alegoría, todo eso está mal. Léelos. O los reformados, si no te quieres ir tan atrás, a los reformados, y ve cómo ellos meditaban las Escrituras. 4.
Estudia buenos libros de doctrina de Dios y aprende de aquellos que te adelantan. Si puedes, intenta aprender inglés para buscar algunos libros. Sé que no todos podrán. Bueno, oren por aquellas editoriales que están intentando traducir recursos teológicos sólidos para Latinoamérica. 5. Hermano, pastor, dedícate a estudiar en tu ministerio un poco más. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor Francisco, que los términos difíciles se quedan en el escritorio. Pero mis hermanos, se quedan, o sea, hay que conocerlos, o sea, hay que comprenderlos. El sermón tiene que ser tan simple para que todo, profundo y simple, para que todos lo entiendan, para alimentar a los maduros y a los débiles y a los incrédulos. Pero hermano, tú debes estudiar más que el sermón del domingo en la mañana. Si quieres profundizar en tu meditación de la palabra, si quieres ser un mejor defensor de la fe, si quieres ser un mejor guardián de la doctrina, una mejor columna y baluarte de la verdad, hermano, dedícate a estudiar. Yo sé que hay pastores aquí que tienen que trabajar para sustentarse. Hermano, gracias por la obra que haces. Yo no sé cómo le haces, pero gracias por eso. Esfuérzate lo más que puedas. Pero hermanos, a esto nos ha llamado a Dios. Esto nos ha llamado a Dios a conocerle. He eliminado todas las palabras rimbombantes y difíciles de mi lección para hacer esto lo más claro posible. Pero ahora traigo una que es muy importante en mi opinión. Intenta no solo estudiar la doctrina de Dios, sino también intenta buscar estudiar los prolegómenos, que es aquellos puntos doctrinales que son la base y sustento de la doctrina de Dios. ¿A qué voy, hermanos? Cuando su confesión tiene el capítulo 2, párrafo 1, 2 y 3, tienen que saber que ellos tenían todo un sistema teológico de presuposiciones teológicas en su mente que les permitieron llegar a eso. Compra un buen libro. Por ejemplo, gracias a Dios tenemos ya en español Herman Bavinck, el libro condensado de su teología sistemática. Está Richard Mueller, Prolegómeno, creo que se llama así, Prolegómenos. Y está, viene otro a mi mente y... Monte Alto también va a traducir Herman Bavinck su volumen completo de prolegómenos. Les voy a decir algo. Eso no es tan divertido como ver la tele o algo. Alguien dijo que esa materia no es prolegómenos, sino prolegómenos. Porque créanme que es compleja y difícil. Pero hermanos, pastores, estas no son cosas que los miembros de la iglesia, que yo puedo decir a los miembros de la iglesia, pero que sí debo decir a los pastores. Que conozcan cómo es que su confesión llegó a poder decir: Dios es simple, sin partes ni pasiones. Si ustedes no tienen la base teológica para saber cómo es que porque esas palabras no están en la Biblia, si no tienen las bases teológicas para ver cómo los llevaron a interpretar las escrituras para decir eso, ustedes están confesando el cascarón, pero el cascarón no sirve. De aquí a un año alguien va a preguntar: ¿y por qué no decimos mejor que Dios si tiene partes? Si la Biblia no dice literal. Ya estoy destruyendo esta cosa. Okay, ya acabé. Mis hermanos, si ustedes tienen solo poco tiempo para estudiar o para hacer otras muchas cosas, andar en el Facebook, haciendo otras cosas, mis hermanos, disciplínense y dedíquense a estudiar. Para esto los llamó el Señor. Por último, llénate de motivación. ¿Cómo? Hermanos, somos embajadores en el nombre de Cristo. ¡Qué gloria! Que predicamos al Dios que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz.
es aquel que ha resplandecido en nuestros corazones por la gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo. ¡Qué gran privilegio! Ser los embajadores del Trino Dios, anunciando que este Santísimo, aquel que es santo, 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 vamos anunciando que Él es verdadero, que Él es real, que su día viene de juicio, pero venimos diciendo, y Él ha hecho términos de paz. Él ha dado términos de paz para que todo aquel que se arrepienta pueda disfrutar de una comunión eterna con Él para siempre. Llénate de gozo de tu labor, hermanos, y que el Señor nos halle siendo fieles. Gracias a Dios que no somos salvos sino por sola fide, por solus Christus, ¿no es cierto? Y no por sola precisione. Pero quiera Dios hallarte predicando a Jehová de los ejércitos. Stephen Charnock predicó 14 discursos que son largos, casi cada uno en español serían como 150 páginas de cada atributo. Y él murió de esta forma. Dicen que él nunca usaba notas cuando predicaba en su juventud, pero empezó a tener problemas de memoria y ya ni siquiera veía bien, de manera que tenía que escribir todo su sermón y usaba unas lupas para poder leer. Pero hermanos, él no se sentó para decir, bueno, ya me puedo jubilar en esto. ¿Saben qué hizo? Preparaba un sermón cada domingo junto con su copastor, Thomas Watson, y predicó 14 sermones de la doctrina de Dios. Cuando el Señor lo recogió, ya no para hablar de Él, sino para contemplarlo a Él. Que Dios nos halle predicando al Dios glorioso de las Escrituras y a su Santo Hijo Cristo, que por nosotros, por nuestra salvación, se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Mis hermanos, esto se puede hacer, combinar la dura academia, el duro estudio, con la devoción profunda. En mi experiencia, no he tenido los más grandes momentos que he tenido de comunión con Dios, hermanos. Ha sido cuando estudiando el Evangelio y la doctrina de Dios, ha venido en mí un pesar de decir, Señor, tú eres otro. Lo cual te aplasta y solo te hace valorar la gracia. Mis hermanos, ese es el pastor que tu iglesia necesita. Un pastor que puede llevar un sermón sencillo y profundo el domingo en la mañana, pero que conoce la majestad de su Dios. Y eso poco a poco se lo trae y se lo predica a su iglesia. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Oremos. Padre, perdona, Señor, mis pecados, nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a seguirte conociendo, a seguir profundizando quién eres tú. Bendice a tu iglesia. Danos gracias, Señor. Ayúdanos a conocerte más, que tú eres el Santo, Santo, Santo. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén.